El fenómeno de doble personalidad, el hombre y la bestia. En psicopatología se conoce con el nombre de doble personalidad o personalidad doble a un trastorno psíquico que se caracteriza por presentar una doble personalidad como si fuesen dos individuos que están en una misma persona. Por momentos aparece uno y en otros aparece el otro. Es la presencia dentro de una misma persona de dos o más personalidades que suelen ser tan diferentes que cada una presenta caracteres contrapuestos a la otra. Se trata de lo que Stevenson describe magistralmente en su novela sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En algunos casos existen tres o más personalidades. Para ilustrar este tema, vamos a ver dos escenas de la película Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o El hombre y la bestia, del año 1941, protagonizada por Spencer Tracy y comentada por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Stevenson fue un escritor inclasificable, capaz de producir obras tan diversas que parecen escritas por personas diferentes. No es raro, pues, que de su pluma saliera la más famosa novela que se haya escrito sobre el desdoblamiento de la personalidad, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta obra maestra del género fantástico surgió de una pesadilla que tuvo Stevenson en el año 1885, cuando estaba viviendo con su mujer Fanny en Birmingham. Escribió el relato en 3 días y, como hacía siempre, se lo dio a leer a Fanny, la que le hizo críticas tan severas que Stevenson envió su manuscrito al fuego. Lo escribió de nuevo en otros 3 días y estuvo corrigiéndolo a lo largo de todo un mes. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde se puede leer como una historia fantástica y de suspense. Narra cómo, debido a un experimento científico que va mal, el Dr. Jekyll se transforma en el ser inescrupuloso y perverso que lleva escondido dentro de su personalidad de ciudadano caballeroso e íntegro. La historia produce un malestar angustioso por aquella verdad íntima que saca a la luz. En cada ser humano habiten instintos y pasiones que se contradicen. Una, idealista, generosa, dispuesta a la abnegación y al sacrificio, y su contrario, hecha de egoísmo, odio y una voluntad de satisfacer los instintos, aun cuando ello exija cometer las peores vilezas. El trastorno de doble personalidad. Este trastorno consiste en la presencia dentro de una misma persona de dos o más personalidades, es decir, de dos o más identidades dotadas de su propia estructura de personalidad, que no solo son diferentes entre sí, sino que generalmente tienen características contrapuestas. No se trata de una persona que simplemente se comporta de un modo diferente de acuerdo con su estado de ánimo, sino lo que sucede en un momento dado es una verdadera transformación, por la que se asume una identidad y unas características de personalidad completamente diferentes a la de la personalidad habitual o dominante. Dos personalidades en la misma persona. Cada personalidad se presenta con una biografía diferente y por lo tanto con una identidad e incluso con un nombre, edad, estilo de vestir y forma de hablar diferentes. Generalmente existe una personalidad dominante que es la que corresponde a la historia personal verdadera que se viene dando desde el nacimiento y que va cumpliendo las etapas naturales: la infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, madurez, etc. Esta personalidad es la auténtica y es la que corresponde al nombre que está en su documento de identidad.
Suele ser una personalidad pasiva, más dócil y más adaptada a las instancias de la vida histórica de la persona. El paso de una personalidad a otra. El paso de una personalidad a la otra es producido en situaciones de crisis emocional causada por el fracaso de emprendimientos fallidos o por acontecimientos de duelo no elaborados, por crisis emocionales o de pareja o de familias conflictivas, etc. Generalmente la transformación es brusca, con modificaciones inmediatas de la expresión facial, del tono de la voz y especialmente con comportamientos agresivos y antisociales. Estas crisis están relacionadas con componentes epileptoides de la personalidad. Esto es lo que aparece a través de los comportamientos violentos. Cuando se regresa a la personalidad dominante y habitual, lo característico es el olvido completo de todo lo que se realizó durante la segunda personalidad. El olvido de lo más característica, lo mismo que en las crisis epilépticas y epileptoides, el sujeto se olvida de todo lo ocurrido y niega su responsabilidad en las consecuencias provocadas por la otra personalidad. Cuando se trata de más de dos personalidades, estas pueden dialogar entre ellas, criticarse o burlarse entre sí una de otra. Esta patología que estoy describiendo aparece en el área de los grandes problemas psicopatológicos o psiquiátricos, pero es importante saber que en los normales suelen funcionar disociaciones de la personalidad que son sanas y necesarias para cumplir distintas funciones. Esto se conoce a través del funcionamiento de los distintos roles que se cumplen en la cotidianeidad. Cada una de estas facetas de algún modo cumplen desarrollos muy parecidos a los de los cuadros patológicos, pero que no alcanzan a tener ni la intensidad ni la peligrosidad de la patología.